y ver cuándo pueden indicar eventualmente, inclusive ya conocer un poquitito. Entonces, la idea, una vez más, chicos, es, déjenme insistir, ¿verdad? Lo que yo necesito es que ustedes aprendan a hacer, en farmacología es muy importante aprender a hacer clasificaciones, ¿verdad? Las clasificaciones ayudan mucho, no solamente a memorizar la fármaco en sí, sino que saber a qué grupo pertenece, el mecanismo de acción, y eso ya como que nos abre las puertas, digamos, para comprender todo lo después lo que tiene que ver con las explicaciones, con las reacciones adversas. Entonces, no escatimen en utilizar su tiempo en hacer tablas, en hacer clasificaciones, en memorizarse esas clasificaciones, ¿verdad? Y luego para ir cada parte, ir disecando y profundizando, ¿verdad? Bueno, esta es la bibliografía sugerida y vamos a hablar un poquito, tenemos que dar una pequeña introducción de lo que es la hipersensibilidad, la alergia. Yo sé que esto ustedes lo desarrollaron en anatomía patológica, creo que se da en las primeras clases, ¿verdad? La parte inmunológica, o no dieron. Sí dieron, bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso con un enfoque un poquito más clínico, ¿sí? Un poquito más así, lo que tiene que ver con las presentaciones clínicas de estas diferentes enfermedades. A ver, ¿qué ustedes entienden por hipersensibilidad y alergia? ¿Cuál es el concepto que se les quedó? A ver. ¿Qué ustedes comprenden por una reacción exagerada normalmente inocente? Muy bien, es una reacción exagerada del sistema inmune, ¿verdad? A un antígeno que por lo común, digamos, es inocuo. Muy bien. O sea, que ciertas personas tienen, ¿verdad? O sea, una persona considerada normal, cuando entra en contacto con un antígeno, no tendría que pasar nada, ¿verdad? Sin embargo, la persona que tiene alergia, entre comillas, su sistema inmune reacciona de forma exagerada. Muy bien. ¿Cómo se llama esa predisposición desde el punto de vista genético a tener esa susceptibilidad a tener alergia? Especialmente el mecanismo que tiene que ver con la inmunoglobulina E. ¿Cómo se llama ese término? Porque la alergia es como ya el cuadro clínico. Y esa predisposición que está desencadenada por la inmunoglobulina E y todas esas cosas, ¿cómo se llama esa predisposición? A ver si alguien se acuerda. Muy bien, esa es la atopia. La atopia entonces es cuando una persona que es atópico, ¿verdad? O atópica, ¿verdad? Tiene esa predisposición genética a desarrollar específicamente a través de un mecanismo específico de alergia. Digamos que la alergia o las reacciones de hipersensibilidad pueden tener diferentes mecanismos, ¿no es cierto? Cuadros alérgicos que ustedes conozcan, clínicamente hablando. A ver. Cuadro clínico, manifestaciones clínicas. Muy bien, reacciones en piel, ¿verdad? Más que el exantema es, ¿cuál es en realidad lo que...? Porque exantema, ¿qué significa? Exantema es cuando la piel se pone roja por un cambio así, por una vasodilatación generalmente, ¿verdad? Pero ¿qué es algo un poquito más típico de las alergias? Muy bien, las urticarias, ¿verdad? ¿Saben lo que son las urticarias, chicos? Todos saben, ¿sí? Son esos abones, esas ronchas que aparecen, ¿verdad? Que típicamente son muy pruriginosas. ¿Saben de lo que estamos hablando, verdad? Sí. Porque si no saben, tenemos que profundizar un poquitito, ¿sí? Muy bien, otra manifestación de alergia. Estornudos. Muy bien, los estornudos, eso es lo que se conoce como la rinitis, ¿verdad? La rinitis alérgica, donde uno tiene congestión, estornudo, puede haber conjuntivitis, muy típico, ¿verdad? ¿Alguna otra manifestación, chicos? Inflamación de los labios. Sí. Muy bien, una forma extrema, ¿verdad? Es el shock anafiláctico o la anafilaxia, ¿verdad? La anafilaxia es una situación extrema de alergia, ¿verdad? En donde tenemos un compromiso sistémico, ¿sí? Y que lo más importante, y eso lo que tienen que tratar de recordar, es de que pone en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Cuando un paciente tiene una reacción de tipo anafilaxia, si uno no actúa rápido, el paciente se puede morir, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, uno es por lo que dice la compañera, por el shock, hipotensión, paro, ¿verdad? ¿Cómo de otra forma se puede manifestar una anafilaxia que puede poner en riesgo la vida del paciente? Que ustedes sepan, aparte del shock. ¿Qué otra
Otra forma grave de anafilaxia existe, aparte del shock. A ver. Se cierra la vía aérea. Muy bien. Un angioedema, edema de glotis, ¿verdad? Se cierra y uno puede tener una asfixia, ¿verdad? Se asfixia, ¿verdad? ¿Está bien? Otra forma extrema es cuando tenemos un broncoespasmo severo, ¿verdad? Entonces eso es un poquito más bajo, ¿verdad? Entonces el paciente no puede respirar, tiene una obstrucción de las vías aéreas un poquito más bajo. Bueno, son formas extremas, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento fundamental de la anafilaxia? Muy bien, no se olviden de eso, es la adrenalina, ¿está bien? Bueno, entonces estas son las cosas que vamos a ir hablando un poquito hoy. Hay una clasificación, esta es la famosa clasificación de Getty-Coombs, ¿verdad? Que se utiliza bastante, ustedes esto lo habrán dado en anatomía patológica. Hasta hace poco habían 4 tipos, ¿verdad? La clasificación tipo 1, que es la inmediata, ¿verdad? O humoral también, como se le dice, ¿verdad? La tipo 2 es la citotóxica, que está mediada por anticuerpos, IgG generalmente, ¿verdad? IgM. La tipo 3 es por inmunocomplejo, ¿verdad? Se asocia a un anticuerpo con un antígeno, circula por la sangre, se deposita en algún tejido y se desarrolla una reacción alérgica. Y la tipo 4, que es la citotóxica. ¿Se acuerdan de esa clasificación, verdad? En el 2023 se amplió esto para abarcar más situaciones clínicas. Se agregaron 3 categorías, que son las tipo 5, y 6 y 7. La tipo 5, no sé si ustedes escucharon hablar, en donde el problema es a nivel del epitelio de la piel o de las mucosas. Por diferentes mecanismos se pierde esa barrera protectora. Eso hace que penetren diferentes tipos de cuerpos o de sustancias extrañas que actúan como antígenos y eso desencadena, digamos, la reacción alérgica. ¿Cuál es la diferencia con estos otros? Que aquí el principal problema es la barrera, ¿sí? No es que hay una sensibilización previa, sino que se rompen las barreras de la piel o de las mucosas, de las vías aéreas o gastrointestinales y penetran antígenos y eso, bueno, una vez que están adentro se desencadena una inflamación de forma secundaria, ¿verdad? El tipo 6 es el que está muy de moda hoy en día. Es lo que van a escuchar mucho, esa famosa inflamación sistémica que está relacionada con la obesidad y con la diabetes y todas esas cosas. O sea, ese exceso de tejido adiposo, ¿verdad?, produce un ambiente inflamatorio crónico. ¿Escucharon hablar? Está muy de moda hoy, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nutrición, estilo de vida y todo eso. Y de que se sabe de que cuando hay un exceso de tejido adiposo o cuando hay una resistencia a la insulina, eso produce una liberación de ciertas citoquinas proinflamatorias, ¿verdad?, que acaban produciendo como un leve estado de inflamación que es imperceptible de repente, pero tenemos, por ejemplo, un cuadro, como por ejemplo, una predisposición a tener asma, eso empeora. Entonces, la persona tiene, por ejemplo, un cuadro asmático que suele tener una característica fenotípica bien peculiar en estas condiciones. ¿Está bien? Y la tipo 4, esto probablemente ustedes conocen, es una reacción que es muy parecida a la tipo 1. Tanto la tipo 7 como la tipo 1 está mediada la histamina como principal mecanismo de manifestación clínica, pero la diferencia entre esto y esto es cómo se desencadena. Por ejemplo, la tipo 1, que es la más conocida, que es la rinitis, todo lo que ustedes conocen, bueno, hay una sensibilización previa, se produce inmunoglobulina E, se une el antígeno a la inmunoglobulina E y se liberan los mastocitos, ¿está bien? En la tipo 7 no existe ese mecanismo inmunológico previo, sino que el antígeno va y se une directamente a los mastocitos sin que haya una producción de inmunoglobulina E previa y eso produce una liberación, digamos, así totalmente sin un mecanismo inmunológico previo de la histamina. Entonces, clínicamente son muy parecidos, pero los mecanismos son muy diferentes, ¿está bien? Y este es famoso que hablamos varias veces, el síndrome de hombre rojo, o el caso de los opioides. ¿Se acuerdan que hablamos cuando uno toma morfina, o se le aplica morfina, por ejemplo? Después tiene un rash, ¿verdad?
Y bueno, eso es un ejemplo. ¿Está bien? Entonces estos son los 7 tipos, los 9 tipos en realidad, porque fíjense que el tipo 4 se subclasificó en 4 subtipos, ¿verdad? En 3 subtipos, y bueno, es más de lo mismo, ¿verdad? Pero es mucho más abarcativo que la típica clasificación de 4 tipos nomás que hasta hace poco está, digamos, vigente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar un poquito en lo que tiene que ver con el tipo 1, que es la atopia. La atopia es la que está relacionada con el tipo 1, chicos, ¿sí? La atopia es una predisposición genética a tener esa capacidad o posibilidad de que se produzca una reacción a un antígeno específico, ¿verdad? Y está mediado por la inmunoglobulina E. Y es lo más común, la famosa rinitis alérgica, las ronchas o las urticarias que aparecen después de un contacto con algún alergeno, ¿verdad? La anafilaxia misma, vamos a ver que puede estar mediada por otros mecanismos también, pero lo más común usual es por la a través de este mecanismo, ¿verdad? El asma atópico, el asma van a ver que existen otros mecanismos también de que se produce, pero uno de los mecanismos más estudiados es el que está relacionado con él. La persona entra con su alergeno en contacto y tiene una crisis asmática, ¿está bien? Y bueno, entonces, y las alergias alimentarias, los famosos, alergia al maní, por ejemplo, después tiene una roncha, ¿verdad? Y bueno, entonces, esto yo no quiero acá detenerme, ustedes ya saben esto, ¿verdad? Están relacionados mucho los linfocitos tipo TH2, ¿verdad? Que bueno, existe una sensibilización previa, luego producción de inmunoglobulina E, la inmunoglobulina E luego va a ir a los basófilos y a los mastocitos, y luego una siguiente exposición, bueno, estos se degranulan y bueno, la histamina es una de las principales protagonistas aquí, ¿verdad? Entonces, la atopia es esa predisposición genética a tener la hipersensibilidad de tipo 1, mediada por inmunoglobulina E, ¿verdad? Y estas son las manifestaciones clínicas. Cuando hablamos ya de la manifestación clínica, ya es la alergia. Esa es la diferencia entre los términos atopia y alergia. La atopia es la predisposición genética y la alergia ya es el cuadro clínico que se desencadena por este mecanismo, ¿verdad? Entonces, no son sinónimos, chicos, porque una persona alérgica puede tener atopia, pero no siempre es por atopia, porque una persona alérgica puede tener una hipersensibilidad por otros mecanismos. Sin embargo, la atopia es específico de la hipersensibilidad tipo 1, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Bueno, entonces la rinitis alérgica, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Está mediada por la inmunoglobulina E. Los síntomas ustedes ya saben: rinorrea, estornudo, te pica la nariz, ¿verdad? Obstrucción nasal. Y esto es muy importante. Tenemos una forma que es intermitente, que generalmente dura pocos días, no es muy frecuente, ¿verdad? Y está ese compañero que todo el tiempo está con rinitis, ¿verdad? Esa es la persistente, ¿verdad? Y es la más arquera, ¿verdad? Como siempre uno le ve con sus 15 días, ¿verdad? Y todo el tiempo, ¿verdad? Eso es muy común, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que no es grave, pero es muy incapacitante. Es molestoso, no te deja estudiar, toma un antihistamínico, te da sueño, todo un problema, ¿verdad? Bueno, esto es la urticaria y el angioedema es un espectro, chicos. Por un lado, en un extremo tenemos la urticaria, que es lo más leve, en donde básicamente lo que tenemos es un edema de la epidermis, ¿sí? De la dermis y epidermis. Entonces se forman esos, parece como unas, más que ronchas, son así como unas sobreelevaciones de la piel. Abones se llaman eso. ¿Vieron alguna vez? Sí, es muy común, ¿verdad? Pica mucho, ¿sí? Te puede aparecer todo el cuerpo, y bueno, eso es un extremo. Esto está acá, ¿verdad? Y el otro extremo es el angioedema. En este caso el edema ya no es solamente la dermis y epidermis, sino que ya es del celular subcutáneo. Entonces cuando el edema ya está a nivel del tejido celular subcutáneo, ya es un angioedema. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? Y es la gravedad. Porque si este angioedema ocurre aquí en los labios nomás, como vemos acá, tal vez no va a pasar nada. ¿El riesgo qué es? Que el angioedema esté más hacia el fondo, ¿verdad? En la base de la lengua o en la glotis, y eso puede producir una obstrucción de las vías aéreas y puede ser una situación que pone en riesgo la vida del paciente. ¿Escucharon hablar de esto o nunca escucharon hablar de esto? ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces, este es para tener en cuenta, ¿sí?
Luego tenemos las alergias alimentarias, famoso dice que yo no puedo comer chancho, yo no puedo comer huevo, yo no puedo comer, qué sé yo, maní. Hay gente que tiene alergia a ciertos alimentos, ¿verdad? Bueno, come y le sale su roncha, o a algunos le dan dolor abdominal, náuseas o vómitos, o un angioedema, o todo lo que sea. O sea, hay un espectro de manifestaciones que pueden ser entre leves a moderadas o inclusive graves. Podemos tener inclusive una anafilaxia y también pueden ser mortales, ¿está bien? Y por último, para mencionar, tenemos la anafilaxia, que es una situación de extrema gravedad. De hecho, que las condiciones clínicas tienen que ver con un estado de hipotensión súbita, ¿sí? O un angioedema que obstruye las vías aéreas, o una broncoconstricción generalizada, una crisis, sería como una crisis asmática severa. Las tres circunstancias ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, esto tiene que actuarse de forma rápida, ¿verdad? Existen dos mecanismos, chicos, ¿verdad? Puede ser la que está mediada por inmunoglobulina E, que es la hipersensibilidad del tipo 1, ¿está bien? Entonces, ahí tenemos lo que conocen, lo que vimos recién, ¿verdad? Una predisposición, una sensibilización, síntesis de inmunoglobulina E y una siguiente exposición, anafilaxia. Y tenemos la que no está mediada por inmunoglobulina E, también se conoce como pseudoalergia o también reacción anafilactoide no alérgica. Y este es un mecanismo de hipersensibilidad tipo 7, ese que vimos en el último, tipo 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la sustancia, el alergeno, y sin que haya una mediación previa por inmunoglobulina E, se une directamente a los mastocitos y estos descargan la histamina y produce el estado de anafilaxia, que es básicamente esto, ¿verdad? Vasodilatación generalizada, aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, eso produce una extravasación de líquido desde el tejido, o sea, desde la vasculatura, y eso es lo que produce la disminución de la presión arterial o produce el edema que puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo importante, chicos? Que ambas circunstancias están mediadas por la histamina como mecanismo final, ¿verdad? Y en ambos casos se trata de la misma forma, eso es lo importante, ¿está bien? Entonces, estas son las tres condiciones clínicas que son consideradas como criterio diagnóstico de una anafilaxia, ¿verdad? Un inicio agudo de ronchas, por ejemplo, ¿verdad? Una urticaria generalizada que se acompaña de compromiso respiratorio o hipotensión grave, ¿verdad? Otra es, por ejemplo, aparición de dos más de la siguiente, por ejemplo, una aparición de piel mucosa con compromiso respiratorio, hipotensión o síntomas gastrointestinales persistentes. Y la otra situación es que sencillamente hay hipotensión. El paciente tomó algo y su presión empieza a bajar. ¿Está bien? Entonces, estas son tres situaciones fenotípicas en que se puede presentar la anafilaxia. ¿Está bien? Bueno, paciente masculino de 65 años, es diabética, ingresa por una infección de piel y partes blandas, grave, un pie diabético horrible, podrido. Tenemos que el paciente tiene signos de sepsis, y entonces, aquí en Paraguay por lo menos, una sepsis de origen de piel y partes blandas es prácticamente sinónimo de vancomicina. ¿Está bien? Porque tenemos que cubrir qué cosa. ¿Cómo? Muy bien, el estafilococo meticilino resistente. Entonces, sabemos que los betalactámicos, excepto la ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación, no cubren al estafilo resistente. Y acá en Paraguay no tenemos ceftarolina, entonces usamos vancomicina. ¿Está bien? Bueno, 5 minutos después de que se le estaba infundiendo, el paciente tiene sensación de sofoco, prurito, enrojecimiento de todo el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, se manifiesta así de esta forma, ¿verdad? ¿Esto qué es, chicos? Síndrome de hombre rojo. Muy bien, ¿y qué es el síndrome de hombre rojo? ¿Es una reacción alérgica, sí o no? ¿Ah? Pseudoalérgica. Muy bien, en base a lo que estamos hablando y en base a lo que ustedes ya saben, porque estudiaron antibióticos, esto no es una reacción alérgica, ¿sí? Sino que aquí lo que pasa es que la vancomicina, en este caso por la velocidad de infusión, se le infundió muy rápido. La vancomicina, cuando uno va a prescribir como médico, tiene que poner
realizar una infusión lenta para 1 a 3 horas. O sea que se tiene que ir un goteo muy lento que en 1 o 3 horas recién tiene que pasar todo el medicamento, ¿verdad? Si no, ocurre esto. ¿Está bien? Y esto no es una reacción alérgica. Ahora, ¿está o no relacionada a la histamina? Está relacionada a la histamina. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuál es el significado de eso desde el punto de vista práctico? Dos cosas importantes. Primero, con el tratamiento, un antihistamínico. ¿Va a funcionar o no en este caso? Va a funcionar. O sea, se trata como una alergia. Ahora, yo tengo que prohibirle el uso de la vancomicina a este paciente en futura, o sea, que en esta misma infección no es necesario. ¿Entienden? Si esto fuese una reacción alérgica por una atopia, o sea, tipo 1, el paciente no puede más usar vancomicina. ¿Entienden? Hay que buscar otras alternativas o hay que desensibilizarle en todo caso. Pero en este caso lo que yo hago es suspendo la infusión, le administro un antihistamínico y luego puedo reiniciar la infusión de forma más lenta. ¿Entienden eso, chicos? Bueno, bien. Pues entonces vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la histamina, qué es lo que significa, ¿verdad? La histamina es un autacoide. ¿Y qué es un autacoide? Un autacoide es un conjunto de sustancias biológicamente activas que se sintetiza a nivel local y actúan a nivel local. Puede tener un efecto parácrino, ¿verdad? Cuando actúa por otras células, o inclusive puede tener un efecto autócrino. La misma célula que lo sintetiza influye sobre esa misma célula, ¿verdad? Se libera localmente, actúan cerca del su sitio de liberación y tienen un efecto rápido y poco duradero, ¿verdad? Y estos son todos los autacoides, digamos, más importantes que conocemos. Tenemos aminas diógenas como la histamina o la serotonina, que ya hablamos mucho en las clases anteriores, ¿se acuerdan? La serotonina que actúa a nivel, digamos, gastrointestinal, a nivel neurológico, a nivel emocional, por eso muchos antidepresivos actúan sobre eso. Bueno, la histamina, que ya hablamos nosotros la parte gastrointestinal. ¿Cuál dijimos para el rol de la histamina a nivel gastrointestinal? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué produce la histamina a nivel gastrointestinal? ¿Cómo? ¿De qué se ¿De moco o de qué? Muy bien. Muy bien. La histamina, chicos, no se olviden de eso, porque ya dimos gastro, ¿verdad? La histamina aumenta la secreción ácida. Por eso que uno de los medicamentos que son inhibidores de la producción de ácido son los antihistamínicos tipo 2. No se olviden de eso, ¿sí? La ranitidina, la famotidina, como vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Son antisecretores ácidos, no son antialérgicos, porque acá vamos a ver que son otros tipos de receptores los que actúan, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Entonces la histamina, la serotonina, tenemos algunos péptidos como la bradiquinina, la angiotensinadora, la sustancia P, que en algún momento ya lo hemos mencionado. Esto sí ya lo hemos visto en AINES, ¿verdad? La prostaglandina, los leucotrienos, los tromboxanos, todos son autacoides, ¿está bien? Y algunas citoquinas como las interleuquinas, factores de necrosis tumoral. Bueno, entonces todos estos son ejemplos de autacoides que se producen generalmente de forma local y que modulan muchas reacciones fisiológicas como la secreción ácida, el sistema inmunológico, la agregación plaquetaria, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, para tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, la histamina es un autacoide, es uno de los diferentes tipos de autacoides, ¿verdad? Y estos son sus principales efectos, ¿verdad? Secreción ácida, aumenta la secreción ácida, actúa en la neurotransmisión del sistema nervioso central. Yo les pregunto a ustedes, en base a lo que saben o a lo que se imaginarían, la histamina, ¿qué produce a nivel del sistema nervioso central? ¿Es un neuroactivador o es un neurodepresor? A ver, ¿qué pasa cuando uno toma un antihistamínico? Produce sedación, ¿verdad? Entonces este tiene un efecto contrario, ¿verdad? Bueno, modula la parte inmunológica, tiene mucho que ver con los mastocitos, ¿verdad? Y por sobre todo produce vasodilatación y todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora desde el punto de vista patológico, esto es totalmente necesario, es útil, fisiológicamente tiene sus roles y tienen sus ventajas, ¿verdad? Pero en ciertas condiciones patológicas
es uno de los principales problemas, especialmente en las reacciones alérgicas, porque a través de la liberación desmedida de histamina y no fisiológica podemos tener las reacciones alérgicas, son mediadores de procesos inflamatorios, ¿verdad? Y también producen los síntomas de anafilaxia, ¿está bien? Entonces por eso es que hoy vamos a estudiar unos fármacos que están muy relacionados con la histamina, ¿verdad? Entonces se sintetizan por sobre todo en los mastocitos, ¿verdad? A través de una enzima que está aquí, ¿verdad? Mastocitos y basófilos son los principales sintetizadores y que almacenan estos y luego al degranular los liberan. Y bueno, las características típicas de los autacoides, ¿verdad? Entonces, liberación inmunológica es la hipersensibilidad tipo 1 a través de la inmunoglobulina E. Y también podemos tener una liberación no inmunológica, la hipersensibilidad tipo 7, en donde el mismo medicamento viene y de forma directa produce una degranulación de los mastocitos sin que la inmunoglobulina E lo esté mediada, ¿verdad? Entonces, para comprender un poquito los mecanismos fisiopatológicos, ¿verdad? Y bueno, fíjense que existen 4 tipos de receptores de histamina. Y nosotros vamos a centrarnos por sobre todo en estos dos. Este H2 ya lo hemos visto, es lo que vimos a nivel gástrico. Los receptores de histamina tipo 2 son los que aumentan la liberación de ácido gástrico, ¿está bien? Entonces, por eso es que usamos antihistamínicos tipo 2 en el tratamiento de la gastritis y de las úlceras, ¿está bien? Sin embargo, los antihistamínicos tipo 1 son los que actúan a nivel del sistema inmune y son los responsables de muchos de los síntomas de la alergia, incluso de la anafilaxia, ¿está bien? Entonces, todos son receptores ligados a proteína G, que en este caso al activarse producen una contracción del músculo liso, por eso puede producir la broncoconstricción típico del asma, producen vasodilatación, eso puede producir la hipotensión, aumenta la permeabilidad muscular, lo que produce la urticaria, la roncha, ¿verdad? Y prurito y dolor a través de la sensibilización de fibras nerviosas periféricas, ¿está bien? Sin embargo, el tipo 2 es el que está relacionado con la tensión hacia gástrica. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Sí? Bueno. Luego tenemos los otros tipos, tipo 3, tipo 4, no me quiero detener mucho en esto, solamente saber que son actualmente líneas de investigación porque están relacionados con el comportamiento, ¿verdad? Regulación, sueño, vigilia, apetito, cognición. Entonces hay muchos fármacos que se están investigando para hacer tratamiento del insomnio, tratamiento de pérdida de peso y compañía, ¿verdad? Y el tipo 4, ¿verdad? Bueno, también está relacionado con el sistema inmunológico, también hay líneas de investigaciones, ¿verdad? Bueno, entonces tipo 3, tipo 4 nosotros no nos vamos a meter, ¿está bien? Y bueno, en resumen de todo lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Cuando tenemos una liberación de histamina desmedida, si actuamos sobre H1, H2, tenemos hipotensión, edema, H2, taquicardia refleja, ¿verdad? A nivel del aparato respiratorio, broncoconstricción, aparato digestivo, aumento de la secreción gástrica, ¿verdad? Y en el sistema nervioso central, prurito, dolor y actuar en la neurotransmisión. Bueno, todo lo que estuvimos ya diciendo, ¿verdad? En base a todo esto, vamos a comenzar a hablar un poquito de la farmacología antihistamínica. Y aquí vamos a ver que existen varios fármacos que están relacionados con la función de las histaminas. No solamente los antihistamínicos. Los antihistamínicos es lo que ustedes conocen probablemente, pero vamos a ver que existen otros medicamentos como la adrenalina que está relacionado con el rol de la histamina, ¿verdad? Medicamentos como el cromoglicato, probablemente no sé si lo conocen, es un medicamento que se utiliza justamente en la rinitis alérgica, que está relacionado también con la histamina, pero no, estos dos medicamentos no directamente. Sin embargo, los antihistamínicos sí están relacionados directamente. Voy a explicarlo un poco mejor, ¿verdad? A ver, la adrenalina. ¿Por qué la adrenalina? ¿Qué ustedes creen que tiene? ¿Un efecto a favor o en contra de los mecanismos farmacodinámicos de la histamina? ¿Están a favor o en contra? ¿Potencian o producen un efecto contrario? Un efecto contrario, chicos, porque yo cuando tengo
cuadro de anafilaxia, por ejemplo, ¿sí? Una liberación masiva de histaminas, lo que yo voy a tener es una vasodilatación, voy a tener una broncoconstricción y voy a tener una desgranulación de los mastocitos que liberan de forma así exagerada la histamina, y por eso yo voy a tener un cuadro de anafilaxia. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a administrar? Voy a administrar adrenalina. ¿Y cuáles son los efectos de la adrenalina? Efectos opuestos, pero no directamente relacionados con la histamina, o sea, con el receptor de la histamina, porque fíjense, la adrenalina actúa en contra de la vasodilatación que produce la histamina, pero a través del receptor alfa-1 adrenérgico. Ustedes saben que es vasoconstrictor, ¿entienden? La adrenalina va a producir un efecto contrario a la broncoconstricción, produce broncodilatación a través del agonismo beta-2 adrenérgico que ustedes dieron, ¿se acuerdan? Probablemente con el Dr. Henry. Por eso tenemos los beta-2 adrenérgicos como el salbutamol que producen broncodilatación. Bueno, lo mismo ocurre con la adrenalina, ¿está bien? ¿Sí? Y bueno, estabilizan los mastocitos a través de receptores beta-2 adrenérgicos. A lo que quiero llegar, chicos, tenemos, al utilizar adrenalina, tenemos efecto opuesto a la histamina, pero actuando sobre receptores adrenérgicos. Por eso no son antihistamínicos. Son antihistamínicos fisiológicamente hablando, pero farmacológicamente hablando, la adrenalina no son antihistamínicos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? La adrenalina es un medicamento que se utiliza en condiciones extremas, situaciones extremas. Si uno tiene T-Cirrhosis, ¿verdad? Usar adrenalina no es una buena idea. ¿Entienden eso? ¿Verdad? No me voy a aplicar yo adrenalina porque tengo T-Cirrhosis, ¿verdad? Porque la adrenalina tiene muchas reacciones adversas, puede producir mucha taquicardia, puede producir una crisis hipertensiva, no es algo que, bueno, es más o menos como tratar un dolor de garganta con morfina, no voy a hacer eso, ¿verdad? ¿Entienden, verdad? Entonces voy a utilizar en situaciones extremas. ¿Y cuál es la situación más extrema? Y es la anafilaxia, ¿me entienden? El paciente está en riesgo de vida, en riesgo, o sea, en realidad, riesgo de muerte en realidad, ¿verdad? Está en riesgo su vida. Entonces, en esa situación voy a utilizar la adrenalina porque es lo que más potentemente va a producir un efecto opuesto a la histamina, que es esa situación de hipotensión, angioedema, broncoconstricción severa, etc. ¿Está bien? Bueno, otro es el bromoglitato, que les dije que en este caso, ¿qué es lo que hace? Y bueno, estabilizan la membrana del mastocito, no uniéndose a los receptores de histamina, sino que lo que se ponen a receptores propios impiden la degranulación inducida por la inmunoglobulina y el antígeno. Por eso es que se utiliza en las rinitis alérgicas, por ejemplo. Son rinogel, es un gel que se pone en la nariz, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos aquí en Paraguay por lo menos. Ahora también hay por administración por vía oral, porque tenemos en Paraguay es un gel que se pone aquí y que sirve para aquellos que siempre están con T-Cirrhosis para evitar que tengan T-Cirrhosis. O sea que es un mecanismo profiláctico, ¿entienden? Entonces lo que yo voy a hacer es, la persona ya está medio fresco, es un atópico, siempre tiene T-Cirrhosis cuando baja la temperatura, entonces como que tiene que estudiar porque tiene que rendir farmacología, entonces para evitar que tenga la rinitis ya se pone ya en la nariz para evitar la degranulación de los mastocitos y evitar que circule histamina y bueno, y provocan todos los síntomas molestos, ¿entienden? Entonces el bromoglicato es el que tenemos en Paraguay y bueno, es un ejemplo. Igual tiene spray. No es igual que el spray. Vamos a mirar, porque esos son otros, tienen otro mecanismo, ¿está bien? Bueno, y por último tenemos los antihistamínicos, ¿verdad? Los verdaderos antihistamínicos farmacológicamente hablando. ¿Por qué? Porque actúan sobre los receptores antihistamínicos. Y no solamente son antagonistas, hoy en día en realidad son considerados agonistas inversos. Eso ustedes ya dieron al principio de año con la doctora, no me acuerdo el nombre de la doctora, Barrios, ¿verdad? La doctora Barrios, ¿se acuerdan? Con ella dieron farmacodinamia. ¿Cuál es la diferencia entre antagonista y agonismo inverso? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, está bien. En realidad, los antihistamínicos son agonistas inversos en realidad. ¿Está bien? Producen, ¿cómo? A ver, producen un efecto opuesto. El antagonista pues lo que hace es obtener el receptor de un antagonista
y tapa el receptor y entonces la sustancia, ¿verdad?, ya no puede unirse más, ¿entienden? Bloquea que se una. Sin embargo, el agonista inverso no solamente se une y bloquea, sino que también produce un efecto opuesto, ¿entienden? Por eso es que los antihistamínicos son muy efectivos, porque no solamente bloquean para que no se una la histamina, ¿verdad?, sino que también producen un efecto opuesto. ¿Está bien? Bueno, tenemos 4 tipos de fármacos antagonistas. Una vez más, esto estoy repitiendo lo que ya estamos diciendo. Los antagonistas tipo 1 que se utilizan en las alergias. ¿Está bien? ¿Conocen la loratadina? ¿No? Desloratadina, la clorfeniramina, el famoso Analer, ¿sí? Todos esos son antihistamínicos tipo 1. ¿Se entienden? Sin embargo, los antagonistas tipo 2 son los que utilizamos en la secreción gástrica. Eso ya dimos, ya la ranitidina, la famotidina, que se acuerdan que dijimos que están retirados del mercado, por lo menos aquí en Paraguay no tenemos más, por el tema de esa es la contaminación que se ha visto, ¿verdad? Y no se trajo más porque teníamos nosotros antisecretores ácidos mucho más potentes, ¿verdad? Los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol y compañía, ¿verdad? Y se acuerdan también ese grupo especial, de los antagonistas, de la bomba de protones relacionados con el potasio, ¿se acuerdan? El monoprazán y compañía. Bueno, entonces, como esos son más potentes, por eso esto ya no lo tenemos acá en comercialización. Y como les dije hace rato, los tipos 3 y 4 son líneas de investigaciones, están en fases preclínicas, algunos como el pitolisant ya se han, ya se encuentran de repente en algunos países, pero es algo todavía muy novedoso, nosotros todavía no tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, actúan directamente bloqueando el receptor, y no solamente bloquean el receptor, sino que producen un efecto opuesto al de la histamina, ¿verdad? Bueno, esto es un resumen, chicos, de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? La epinefrina no es un antihistamínico, sino que es un antagonista fisiológico. El cromoglicato actúa inhibiendo la liberación y luego tenemos todos los antihistamínicos, que es lo que ya estuvimos comentando, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar ahora a los antihistamínicos tipo 1, que es el objetivo de la clase, ¿verdad? Todo lo que dijimos fue un preámbulo, ¿verdad? Entonces, lo que ahora vamos a mencionar un poquito, vamos a hablar un poquito así con más detalle, son los antihistamínicos tipo 1. ¿Está bien? Y aquí nuevamente, chicos, abrimos como una llave y vamos a encontrar que existen 2 tipos de antihistamínicos tipo 1. Los de primera generación y los de segunda generación. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto, chicos, o algo totalmente nuevo? ¿Sí? ¿Alguien que es alérgico? ¿Que suele tomar antihistamínico? ¿Sí? Cuando vos tomás, ¿qué antihistamínico tomás? ¿O tomás nomás vos? O sea, no, Analer es el que más... El que más tomas, muy bien. ¿Te produce sueño? Sí. Muy bien, te produce sueño. ¿Alguien más que toma así frecuentemente? ¿Nadie alguna vez te dijo, toma este no te da el sueño? Los corticoides. No. Corticoides no es un antihistamínico. No, pero tipo cuando tenía que hacer un examen, ¿Sí? y tenía mucha alergia. Sí. Y tomaste. Bueno, está bien, porque el corticoides tiene un efecto, ¿verdad? Antialérgico. No está mal el razonamiento, ¿verdad? Pero ustedes dijeron acá, es más caro, ¿verdad? ¿A vos te dijeron? ¿Y probaron? ¿No? No, Instaler tiene el mismo principio activo que el Analer. Instaler y Analer son marcas diferentes nomás. Pero los dos tienen clorfeniramina, que es el antihistamínico, que es el principio activo, ¿verdad? Ambos, o sea, que la clorfeniramina, ¿verdad? Que el famoso Analer, nombre comercial, ¿verdad? O el Instaler, que también es un nombre comercial, son antihistamínicos de primera generación. Y los de segunda generación, el que más por lo menos se conoce es la loratadina o desloratadina, la cetiricina, democetiricina, y hay una lista. Y bueno, ¿cuál es la diferencia, chicos, entre estos dos grupos? La diferencia es de que los de primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica, actúan sobre receptores histamínicos que están en el sistema nervioso central y producen somnolencia. ¿Está bien? Sin embargo, los de segunda generación no atraviesan la barrera hematoencefálica por la famosa glucoproteína P que hablamos, ¿se acuerdan? En el primer parcial, ¿verdad? La glucoproteína P es una
grupo de proteína que activamente, digamos, está secretando hacia afuera de la barrera hematoencefálica cualquier fármaco que quiera entrar, ¿verdad? Y bueno, entonces no tienen un efecto sedante. ¿Está bien? Entonces, son metabolitos activos como la cetiricina, bueno, la denoratadina, bueno, eso. Entonces, rápida por vía oral, lo que tiene que ver con su absorción, ¿verdad? Esto es farmacocinética. La distribución, la principal diferencia, chicos, es lo que dijimos, la barrera hematoencefálica, ¿sí? Se metabolizan mucho a través de esta enzima que ya hemos mencionado varias veces, ¿se acuerdan? Principalmente los de segunda generación. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es el significado clínico, práctico de que se metabolicen mucho por esa enzima? ¿Qué dijimos que es qué significa prácticamente? ¿Cuál es el significado práctico de eso? Muy bien, las interacciones medicamentosas, ¿sí? El hecho de que se metabolicen mucho por esta enzima, ¿verdad? Que un citocromo P450 significa que tienen muchas interacciones, ¿está bien? Y otra gran diferencia es, les voy a preguntar esto, chicos, es la semivida plasmática. No sé si vos solés tomar, pero cuando tomás Analer generalmente la indicación es de cada 4 a 6 horas, ¿verdad? Sin embargo, los de segunda generación tienen una vida media mucho más prolongada y se suelen utilizar una vez al día. Esa es una gran diferencia. ¿Bien? Bueno, entonces producen, como les dije yo, un agonismo inverso del receptor antihistamínico y altamente selectivos para los receptores de tipo 1, no bloquean el tipo 2, o sea, no podemos utilizar el Analer como un antiácido, ¿verdad? No va a tener ese efecto, ¿verdad? Y bueno, entonces por eso es que se utiliza por sobre todo en las reacciones alérgicas. Ahora, no es para satanizarle al Analer, o sea, la clorfeniramina y a los otros antihistamínicos de primera generación, de hecho que tienen otras indicaciones, como se dice, off-label, o que se utilizan, digamos, para otras indicaciones que no sean precisamente la alergia. Por ejemplo, su efecto sedativo se puede utilizar, por ejemplo, para una persona que no puede dormir, ¿verdad? Y hay gente que toma Analer, ¿verdad? Toma Analer a la noche para dormir. Es una indicación off-label, ¿verdad? Tiene un efecto antimuscarínico todos, y esto más bien tiene que ver, tiene mucha importancia por sobre todo desde el punto de vista toxicológico, ¿sí? Una persona que tiene una sobredosis de antihistamina, o que puede pasar, va a tener lo que se conoce como un síndrome anticolinérgico, o sea, un síndrome antimuscarínico o anticolinérgico que se manifiesta con boca seca, visión borrosa, puede tener una retención urinaria aguda, puede tener taquicardia, ¿sí? Inclusive trastornos neurológicos como alucinaciones y cosas así, ¿verdad? Entonces, porque tienen efecto antimuscarínico, ¿verdad? Esto es todo farmacodinámica, ¿verdad? Después tenemos, tienen una acción anti-alfa-adrenérgico, puede producir hipotensión ortostática, ¿sí? Tiene un efecto antiemético y antisinestósico. No sé si ustedes se acuerdan que cuando dimos ayer, ¿verdad? El reflejo del vómito, uno de los mecanismos de producción o de activación del reflejo del vómito era a través vestibular, ¿se acuerdan? Y a nivel vestibular, estos antihistamínicos pueden bloquear ese efecto y entonces suelen ser útiles para la cinetosis, para ese vómito que está relacionado con el movimiento, ¿sí? Tienen efectos antihipertensionales, de hecho que la difenhidramina, que es un antihistamínico de tipo 1, ¿verdad? O de primera generación, tipo 1 de primera generación, mejora los síntomas extrapiramidales que hablamos, ¿ya? ¿Verdad? Y también algunos tienen un efecto anestésico local, ¿verdad? Entonces, usos clínicos de los antihistamínicos tipo 1 de primera generación, ¿verdad? Por sobre todo, y de segunda generación también, por sobre todo es para las reacciones alérgicas. Fármacos de segunda línea después de los corticoides intranasales son la rinitis alérgica y vamos a ver más adelante por qué. Si uno tiene una rinitis, principalmente cuando es crónica,
los anticorticoides tópicos tienen un efecto que es más favorable a largo plazo, ¿verdad? Urticaria aguda, colinérgica, fármacos de primera elección, muy efectivos, la conjuntivitis también, y el angioedema como parte del tratamiento de una crisis de angioedema, ¿verdad? ¿Cuáles son los fármacos de elección? Y eso depende. Para ustedes, por ejemplo, que tienen que estudiar y tienen que estar despiertos, siempre va a ser preferible el de segunda generación. ¿Está bien? Porque tiene un efecto no sedante. Sin embargo, si tenemos una persona que tiene un cuadro gripal, tiene mucha congestión nasal, tiene que reposar, ¿verdad? De hecho, que le da un reposo para que se haga bien la casa y todas esas cosas, de repente puede ser efectivo uno de primera generación, porque le va a ayudar a tranquilizarse, a relajarse y a dormir un poco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál antihistamínico usar? Va a depender, digamos, de lo que ustedes quieran, ¿está bien? Y del perfil del paciente. Como les dije, se utilizan la cinetosis, los antihistamínicos de primera generación, como la difenidramina, ¿verdad? Se ha visto que hoy en día, para las náuseas y vómitos por embarazo, estos dos antihistamínicos no tenemos aquí en Paraguay, pero son categoría, la clasificación antigua de la categoría A son totalmente inocuos. Sin embargo, Honda, también los clopramida son categoría B, inclusive no están recomendados. Sin embargo, estos son categoría B, son muy efectivas y son muy seguras. Para saber, ¿está bien? Insomnio de corta duración, ¿verdad? Como la clorfeniramina o la difenidramina se puede utilizar, ¿verdad? Y síntomas extrapiramidales, como dijimos hace rato, ¿está bien? Bueno, entonces, efectos adversos más comunes, lo de primera generación, ¿verdad? Como la clorfeniramina, el analger, sedación, somnolencia, mareo y en sobredosis, efectos anticolinérgicos, ¿verdad? Es lo que ya mencionamos hace rato, ¿verdad? Y cuando el paciente, por ejemplo, intentó suicidarse, por ejemplo, una persona que intenta suicidarse toma una gran cantidad, ¿verdad? Podemos tener trastornos con alucinaciones, delirios, convulsiones, inclusive como una depresión neurológica muy importante, así de forma paradójica, por el toxíndrome anticolinérgico, ¿está bien? Entonces, eso se ve sobre todo en sobredosis y no es raro de ver, chicos. Ustedes saben que hoy en día, lastimosamente, la depresión y los intentos suicidios son relativamente frecuentes y bueno, uno puede ver una sobreingesta de prácticamente cualquier medicamento, ahora de todos ellos, ¿está bien? Bueno, ustedes ya están familiarizados con esto, ¿verdad? El receptor tipo HERG, ¿verdad? Que bloquea el canal de potasio. ¿Se acuerdan que vimos eso con la domperidona, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos eso con el ondansetron, que son antieméticos? Bueno, también se puede ver eso con estos dos medicamentos que justamente por esto se retiraron del mercado, ¿está bien? La clorfenadina y el atenisol, que hoy en día ya no se utilizan justamente por esto, ¿está bien? Sí. A mí me habían dado Cetricet para... ¿Cómo? La Cetricet me habían dado para que justamente en mi arsenal. Sí, ¿no sabes qué droga tiene? ¿No puedes googlear? Digamos ahí qué droga tiene. Porque no conozco lo que vos me dijiste, por lo que escucho es un nombre comercial. Cetiricina. Y la cetiricina es uno de segunda generación, ¿sí? Por eso es que no da sueño, ¿está bien? Se utiliza una vez al día también, así como todos los de segunda generación, ¿está bien? Bueno, ¿llegaste a comprar? Sí. ¿Llegaste a probar? ¿Funcionó? Funcionó. Bueno, está bien. Cuando hay personas, vamos a hablar de eso más adelante, que son muy atópicos y tienen mucha rinitis, generalmente hacemos ciclos de ese tipo de medicamentos, inclusive por 2, 3 semanas, por un mes inclusive, todos los días, que son muy atópicos, muy alérgicos, y como no dan sueño, entonces, bueno, solemos utilizar por un periodo así, más o menos, digamos, en largo de tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, dijimos que las interacciones farmacológicas es muy importante, principalmente los de segunda generación, ¿sí? Porque interaccionan con el ciclocromo, ¿verdad? Que estuvimos mencionando. Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ketoconazol, itraconazol,
la claritromicina, ¿verdad? Que se acuerdan que coloca el jugo de pomelo, que es muy común porque interacciona con el citocromo a nivel hepático, ¿verdad? Y bueno, pueden aumentar los niveles de plasma y puede aumentar por sobre todo lo que tenemos miedo a la toxicidad cardíaca, ¿verdad? Los de primera generación, por sobre todo con otros medicamentos neurodepresores, ¿verdad? Opioides, alcohol, benzodiazepinas, entonces puede potenciar el efecto famoso. Él está alérgico y ahí, doctor, ¿puedo tomar un poquito de cervecita? Podés tomar cervecita, pero el tema es de que tenés que tener cuidado, ¿verdad? Porque más rápido te vas a quedar, eso es lo que va a pasar, más rápido vas a tener el efecto, digamos, de empedamiento, ¿verdad? Y algo un poquitito con los tricíclicos, antipsicóticos, mayor riesgo de síndrome anticolinérgico. Dijimos que todo esto puede producir un síndrome anticolinérgico. Ustedes habrán dado antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos típicos, como por ejemplo el haloperidol, ¿verdad? Todo, y en realidad tanto los típicos como atípicos, como la quetiapina, ¿verdad? Todo esto puede producir un síndrome anticolinérgico, y si vos le mezclas, ¿verdad? Uno de estos antihistamínicos, el mayor riesgo de tener un síndrome anticolinérgico. ¿Está bien? Bueno, a tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, para las alergias, preferir de segunda generación, si no querés que duerma al paciente, ¿verdad? Para mareo, náuseas, insomnio, obviamente lo de primera generación, si vos querés ese efecto. Las interacciones no olvidarse y las contraindicaciones relativas. Lo de primera generación, ¿se acuerdan que hablamos de eso también con algunos medicamentos que tienen un efecto anticolinérgico, ¿verdad? Con algunos antieméticos, el acomo de ánulo cerrado, la hiperplasia prostática benigna, y bueno, entonces conducción de vehículos, por ejemplo, un paciente que tiene que manejar mucho tiempo por la somnolencia, bueno, tener en cuenta, ¿verdad? Y en la acción hay que dejarlo de primera generación por el tema de que puedan hacer un cuadro confusional agudo, que tiene que ver por sus efectos a nivel neurológico, ¿verdad? Bueno, ahora ya conocen los antihistamínicos, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, sí. Y en el caso de que se tome un inductor de citocromo, vas a tener que tomar más antihistamínico, ¿verdad? No, si vos tomás un inductor de citocromo, ¿verdad? Sí, tenés razón. Si vos tomás un inductor, porque en este caso se metaboliza y aumenta los niveles. Ahora, si vos tenés un inductor de citocromo, no sé si decirte que vas a tener que tomar más, pero lo que sí te puedo decir es que probablemente vos al tomar tu antihistamínico vas a tener menos efecto. ¿Entendés? Está bien el razonamiento, van a necesitar más para tener el mismo efecto, ¿verdad? Ahora, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? En el sentido de que tampoco es así para exagerar con las dosis y todo eso, ¿verdad? Bien. Bueno, ahora que les preguntaba, Fernando, ¿qué pasa con los sprays nasales? Y bueno, los sprays nasales dependen. ¿Qué es lo que tienen los sprays nasales, verdad? Y vamos a ver que algunos sprays nasales o gotitas nasales tienen antihistamínicos, como la clorfeniramina, por ejemplo, ¿sí? La clorfeniramina es un antihistamínico que al poner de forma tópica actúa ahí de forma tópica. Pero vamos a ver que existen otros componentes también que tienen los sprays nasales. Básicamente son tres tipos de drogas que podemos encontrar en esos sprays nasales que ustedes me están comentando. Uno son los antihistamínicos como la clorfeniramina, ¿sí? Otros son lo que tienen los vasoconstrictores, ¿está bien? Y otros son los corticoides tópicos. Esas tres drogas pueden encontrar ustedes en una gota nasal, ¿está bien? Ahora vamos a enfocarnos en uno de esos tres, que son los vasoconstrictores, aquellos que son agonistas de los receptores alfa, principalmente alfa-1 adrenérgico. Y decir agonista del receptor alfa-1 adrenérgico, lo que estamos hablando es sinónimo de vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción, lo que hacemos es disminuimos la hiperemia a nivel de la vasculatura nasal, de la conjuntiva nasal, y eso disminuye la secreción de moco y tiene un efecto, digamos, que disminuye la congestión, ¿verdad? Y ustedes, si ven en sus gotitas lo que usan, ¿verdad? Pueden encontrar cualquiera de estas drogas que están aquí. Estos son los tópicos, la oximetazolina, la fenilefrina, son componentes típicos, ¿verdad? Que están en aerosoles, en gotitas. La nafazolina, no sé si escucharon hablar, la nafazolina también es otro componente típico tópico, ¿verdad?
Y luego tenemos los descongestivos que son sistémicos, y el más común es la pseudoefedrina. ¿Conocen la pseudoefedrina, chicos? Les puedo asegurar que más de uno tomó, porque prácticamente todos los antigripales que hay en el mercado tienen pseudoefedrina. Prácticamente todos. Cualquier antigripal que ustedes se imaginan, generalmente sí o sí tienen dos drogas, como mínimo. Tienen sí o sí pseudoefedrina y tienen un antihistamínico. ¿Está bien? Casi todos. Por eso es que los antigripales son mal llamados antigripales, porque los antigripales realmente son medicamentos que tratan el síntoma de la gripe, ¿sí? Porque tienen generalmente paracetamol, un antihistamínico, la pseudoefedrina, o tienen un antitusígeno como el dextrometorfano, ¿está bien? Esos son los componentes típicos de los antigripales, no son en realidad antivirales. Excepto algunas presentaciones que tienen una droga que se llama amantadina, ¿verdad? Esos sí son antivirales, pero no es lo más común. De hecho, que yo conozco solamente una marca comercial que tiene amantadina. Después, la gran mayoría tiene paracetamol, antihistamínico, pseudoefedrina y algunos tienen antitusígeno, como el dextrometorfano. Entonces, eso es lo más común de los componentes, digamos, antigripales, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar nosotros de los descongestivos nasales, que pueden ser tópicos, lo que se pone así en la nariz como esto, y tenemos los sistémicos, que es la pseudoefedrina, que generalmente se toma. Fenilefrina también hay en Paraguay, algunos tienen también algunos antigripales, ¿está bien? ¿Y qué es lo que producen? Un alivio sintomático de la congestión, ¿verdad? De resfriado común y de la sinusitis, disminuye la secreción de moco por la nariz, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Y son agonistas adrenérgicos alfa 1, o sea, vasoconstricción, disminuyen el flujo sanguíneo, reducen el edema y la congestión nasal. Ese es el mecanismo, ese es el mecanismo farmacodinámico, ¿está bien? Bueno, este es el problema de estos medicamentos y esto ustedes lo habrán escuchado. Se dice, o sea que no es que se dice, se aconseja que no se utilicen muy rutinariamente estos medicamentos, especialmente los tópicos. ¿Por qué? Porque tienen un efecto rebote muy importante. Si uno usa muy frecuentemente esto, va a llegar un momento en que no va a poder dejar de usar. Deja de usar y tiene un efecto rebote que es muy importante. Entonces, como que constantemente uno tiene que estar usando y todo. No sé si ustedes tienen algún amigo que todo el tiempo está con su gotita, ¿verdad? Y nunca deja de usar su gotita, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Produce taquifilaxia, que significa que cada vez uno necesita, digamos, más para poder usar y tiene un efecto rebote muy importante, ¿verdad? Bueno, la pseudoefedrina es algo sistémico. La pseudoefedrina es algo que se toma. ¿Y cuál es el tema de la pseudoefedrina? La pseudoefedrina tiene dos elementos importantes que hay que tener en cuenta. En primer lugar, su eficacia. Es un medicamento muy eficaz, como un descongestivo, ¿sí? Uno toma esto y tiene un efecto aliviador bastante importante, ¿verdad? Este es el mecanismo, es una agonista directa del receptor alfa y beta adrenérgico, y por sobre todo, ¿verdad? Y bueno, estas son todas sus características, digamos, farmacocinéticas, pero desde el punto de vista farmacodinámico son muy eficientes. Eso por un lado. ¿Y qué es lo otro que tienen que saber? Que lastimosamente tienen una alta tasa de efectos adversos secundarios. Y fíjense que, como les dije hace rato, casi todos los antigripales, entre comillas, tienen pseudoefedrina. Por ejemplo, el Satifenil, que seguramente muchos conocen, tienen paracetamol, tienen clorfeniramina, que es un antihistamínico tipo 1 de primera generación, ¿verdad? Tienen pseudoefedrina y tienen dextrometorfano, que es un antitusígeno. Nada es mala gripe directamente, sino que son todos tratamientos sintomáticos, ¿verdad? Algunos, como la toseína forte, el Flemec, pectofarcodeína, tienen como antitusígeno, tienen la codeína. También tienen pseudoefedrina y clorfeniramina, ¿verdad? Por ejemplo, el quitadoluril, que tiene ibuprofeno con pseudoefedrina. Fíjense, ¿verdad? Por ejemplo, es otro que tiene paracetamol, tiene pseudoefedrina y tiene cafeína para el dolor de cabeza, ¿verdad? Y bueno, fenaxofenadina, que es un antihistamínico tipo 1 de segunda generación, y pseudoefedrina. Entonces, y la lista es larguísima. O sea, existen demasiados muchos antigripales, así como estos, que tienen diferentes tipos de combinaciones, pero el factor común que casi nunca falta es la pseudoefedrina.
¿Está bien? Bueno, entonces, producen un alivio temporal y bastante eficiente de la congestión nasal, ¿verdad? Y sinusal. Se puede utilizar también como prevención de barotrauma, tratamiento de la otitis media, hipotonía ortostática, bueno, off-label. Esto no es algo que está así, digamos, bien establecido, ¿verdad? Y bueno, existen tabletas de liberaciones inmediatas, que es lo que más vemos en el mercado, y también de liberación prolongada, que es un poquito menos común, ¿verdad? Esto es lo más común, combinaciones con antihistamínicos, analgésicos, antitusivos, los famosos antigripales, ¿verdad? Bueno, esto es lo que tiene que ver con la posología. Y acá hay algo ya muy importante, ¿verdad? Que probablemente muchos no saben, ¿verdad? A diferencia de los antihistamínicos, la pseudoefedrina tiene un efecto neuroactivador. O por ejemplo, si pretendés dormir la noche, ¿verdad? Y vas a tomar un antigripal, no está recomendado tomar pseudoefedrina, porque ¡pum! Así se te abre tu ojo y no vas a poder dormir, ¿verdad? Entonces, produce insomnio, mucho insomnio, ¿está bien? Bueno, entonces acá es donde quería llegar con el tema de la pseudoefedrina. ¿Por qué? Porque es un medicamento que se utiliza muchísimo y fíjense, su perfil de seguridad no es tan favorable, ¿verdad? Por un lado, a nivel del sistema nervioso central, como les dije, insomnio, nerviosismo, inquietud, ansiedad, cefalea, mareo. A nivel cardiovascular puede producir taquicardia, palpitaciones, puede empeorar una hipertensión de base. Y justamente nosotros hablamos ya que los aires, ¿se acuerdan que puede producir hipertensión? Ustedes habrán dado que los antidepresivos también pueden producir hipertensión. Y bueno, los antigripales que tienen pseudoefedrina o fenilefrina, que son como era lo que estamos dando, ¿verdad? Todo esto puede empeorar una hipertensión, ¿está bien? Entonces, contraindicaciones absolutas: hipersensibilidad, como siempre, uso concomitante con IMAO, eso casi todo, ¿verdad? El IMAO, ¿verdad? El inhibidor de la aminosidasa, ¿verdad? Los antidepresivos siempre tienen prácticamente con todo está contraindicado, ¿verdad? Hipertensión arterial grave, cardiopatía isquémica, glaucoma, hipertiroidismo, hiperplasia. Fíjense que está contraindicado en muchas circunstancias y bueno, uno ve que un cardiópata, un hipertenso, toma como si nada un antigripal y no es tan inocuo, ¿verdad? Y algo que acá en Paraguay es muy común, ¿verdad? Vemos que nosotros un chico de 2 años se le da un antigripal, chico de 3 años se le da un antigripal. Fíjense que la recomendación es que están contraindicados en menores de 4 años y no está recomendado en menores de 12 años. Por sobre todo esto que está aquí arriba. Vos le das al niño y el niño empieza a llorar, está irritable, no te llora, vos le ves, no tiene fiebre, no dice que le duele nada, pero está zapateando los padres. Yo he llegado a presenciar circunstancias donde el padre está tan desesperado porque el niño se fue porque tiene un disminuido de la consulta y se le dio un antigripal. Y después a la noche comienza a estar irritado, patea, llora, desconsoladamente. El chico nadie sabe por qué, porque no tiene fiebre, no tiene dolor, nada. Y uno de los motivos principales es la pseudoefedrina. Por eso es que no están recomendados, ¿está bien? Así que mucho cuidado con esto, ¿está bien? Bueno, entonces el tema de las interacciones farmacológicas es muy importante. IMAO, otros simpático-miméticos, antihipertensivos, algunos medicamentos como la dioxina, bicarbonato y antidepresivos tricíclicos. Todo esto, digamos, lo ideal es no mezclar con la pseudoefedrina, ¿está bien? Bueno, esto es en cuanto a la pseudoefedrina, que es un descongestivo sistémico. Ahora vamos a hablar de los tópicos, que es básicamente la fenilefrina, que también hay de forma sistémica. La oximetazolina, van a encontrar ustedes gotitas nasales. La oximetazolina es muy común, y la nafazolina, que es probablemente el más común, ¿verdad? Todos actúan de forma tópica, ¿verdad? Son muy eficaces para el alivio sintomático rápido, ¿verdad? El problema es el efecto rebote. Tienen mucho efecto rebote. Por eso es que no se recomienda utilizarlo de forma crónica. Si se va a utilizar, es mejor utilizar por ciclos cortos de 2, 3, máximo 4 días, no más de eso. Entonces, no utilizar todos los días, que es lo que lastimosamente muchos hacen y usan todo el tiempo. Está con su gotita, ¿verdad? Vive con su gotita prácticamente, ¿verdad? Entonces, la gran ventaja es eso, ¿verdad? El efecto rebote.
Entonces, esto es el mecanismo, ustedes lo van a leer, entonces no más de cada 5 días, van a ser 2 aplicaciones por fosa nasal cada 8 o 12 horas, algunos que le aplican cada 2 o 3 horas, ¿verdad? Y entonces a la noche de repente, si están muy sintomáticos, si tenés que estudiar, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que es, por ejemplo, un estudiante, o tiene que hacer un trabajo muy importante, no sé, un proyecto, una tesis, lo que sea, les pueden indicar. Les pueden indicar porque el paciente es atópico y necesita tener unos días, digamos, no estar con su gracia, con su problema. Entonces, vos le indicás y está bien. Pero el problema es que hay que advertirle al paciente que no puede utilizarlo de forma crónica. ¿Entienden? Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, yo le pregunto a ustedes, porque fíjense que se utiliza por sobre todo en la rinitis crónica, persistente. ¿Cuál podría ser una alternativa a esto? Muy bien, el corticosteroide tópico, que no tiene estas reacciones adversas. Entonces, muy típicamente el alergista suele indicar un periodo de 1 a 2 meses, de todos los días se pone un corticoide tópico, ¿verdad? Y eso desinflama las vías aéreas, ¿verdad? Y bueno, entonces pasa ese periodo en donde la atopia es máxima, otoño, invierno, ¿verdad? Sin esos síntomas muy molestosos, ¿está bien? Es una alternativa. Bueno, entonces así suelen venir los medicamentos, ¿verdad? Fíjense que este como tiene oximetazolina, una marca comercial, este es otra marca comercial que tiene nafasolina, y el Mandrax es un medicamento que tiene nafasolina, tiene clorfeniramina, tiene dexametasona, que es un corticoide tópico, corticoide, y también inclusive tiene neomicina, que es un antibiótico. Esto es un ventazo. Es lo que menos se debería de utilizar, o da disparar contra todo, ¿verdad? Bueno, entonces, para hacer un cuadro comparativo entre estos diferentes tipos de descongestivos, fíjense que la pseudoefedrina inicia obviamente un poquito más, tarda un poquito más, sin embargo, vos la gotita te pones y enseguida ya sentís el alivio, ¿verdad? La duración son similares. Obviamente estos efectos sistémicos tiene bastante, es lo que dijimos, aumenta la presión arterial, tiene efectos a nivel del sistema nervioso central como el insomnio, la irritabilidad y compañía. Sin embargo, estos sistémicos casi no tienen. El problema es la congestión de rebote, en el caso de los tópicos. Esto, sin embargo, menos. Y bueno, fíjense, dijimos que el hipertenso, que tiene cardiopatía isquémica, el que tiene trastornos como hiperplasia prostática, HPV, no pueden utilizar esto, ¿verdad? Sin embargo, esto, bueno, es más tolerado así en la población general. Existen alternativas. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, estas gotitas que tienen, por ejemplo, el grupo de sodio hipertónico, que tienen como un efecto osmótico. Uno se pone y ayuda muchísimo para descongestionar la vía aérea y son mucho más seguros, no tienen todos esos efectos adversos que estuvimos hablando, ¿verdad? Tenemos, como les dije, los corticoides nasales tópicos, típicamente la fluticasona, la mometasona, que son tratamientos de primera línea de rinitis alérgica que es persistente, ¿está bien? Y antihistamínicos orales también es una buena opción. El paciente que está con mucha rinitis, está muy sintomático, y si el paciente tiene que estudiar, trabajar, se le indica un antihistamínico tipo 1 de segunda generación para evitar usar los descongestivos. Y le puedes agregar, por ejemplo, un corticoide tópico o una solución salina tópica, y uno puede tener un efecto bastante interesante y con muchas menos reacciones adversas. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que dijimos hasta ahora, el abordaje general de situaciones de hipersensibilidad. Vamos a comenzar con la rinitis alérgica, que dijimos que era una buena opción de primera línea. Dijimos que los corticoides intranasales, la fluticasona, la mometasona, vienen así como unos sprays, uno aprieta así como que pulveriza. Generalmente se utiliza 2 veces al día, por 1, 2, 3 o 4 semanas, inclusive por 2 meses. Puede utilizar por todo ese periodo en que el paciente tiene mucha alergia, mucha rinitis, generalmente en periodos de otoño, inclusive uno de primavera, dependiendo, digamos, a que sea tópico, ¿verdad? Entonces, primera opción es la persistente moderada, ¿verdad? Que es muy invalidante, ¿verdad? También lo de segunda generación, los tipos 1 de segunda generación, como la loratadina, la cetiricina, la desloratadina, la fexofenadina, todo esto se puede utilizar también agregado a un corticoide intranasal o solo, ¿verdad? Es de primera línea para la T intermitente, y bueno, ya saben ustedes el mecanismo, ¿verdad? Esto es
Fíjense que aquí no está la clorfeniramina, aquí no está, ¿verdad?, estos antihistamínicos de los antiguos, ¿verdad? Pero no se olviden que los antiguos también pueden ser una buena opción en caso de que si lo que querés que tu paciente duerma, ¿verdad? Bueno, tenemos también clorfeniramina intranasal. Tenemos también los antileucotriénicos que ustedes vieron probablemente se usa por sobre todo en el tratamiento del asma, ¿sí? Entonces es una opción. Y los descongestivos, fíjense que los descongestivos orales, ¿verdad? Como la pseudoefedrina y tanto los topes. La pseudoefedrina, que es sistémico por sus reacciones adversas, y la oximetazolina o la nafasolina, que es tópico por su efecto rebote, no son de primera línea, ¿verdad? Fíjense que están ya bien abajo, digamos, en lo que sería cuál es de primera elección. Existen terapias hoy en día interesantes que son más específicas con biológicos, eso ya es muy específico. Urticaria, la roncha, ¿verdad? La alergia de la piel. Obviamente, en primer lugar, evitar desencadenante. Si uno es alérgico a un aire, al alcohol, qué triste ser alérgico al alcohol, ¿verdad? Pero el estrés, el calor, todo, bueno, tratar de evitar, ¿verdad?, desencadenante, ¿verdad? Y aquí tenemos los antihistamínicos tipo 1. Tanto de segunda como de primera generación son útiles. Si viene un paciente, por ejemplo, le sale una roncha, le pica todo, le da una clorfeniramina, por ejemplo, que es de primera generación, o le da una cetiricina, por ejemplo, que es de segunda generación, ambos funcionan, ambos son útiles. La diferencia nomás es que uno produce sueño y el otro no produce sueño. Esa es la diferencia, ¿está bien? Y el costo, ¿sí? El analgésico está así como 10-15 mil guaraníes. Y los de segunda generación están entre 60 y 80 mil guaraníes para abrir. Esa es la diferencia, ¿sí? Bueno, aumento la dosis, bueno, esto es algo. Agregar un antagonista al leucotrieno puede ser una opción cuando no tenemos una respuesta favorable con esto. Y también se puede utilizar en casos extremos biológicos cuando es muy persistente, cuando es muy incapacitante, es muy refractario, por favor. ¿Vale? Bueno, y por último, la anafilaxia, que ya hablamos de esto. Sabemos que el tratamiento de primera línea siempre va a ser la adrenalina. Acá nada de antihistamínicos, nada de corticoides, se utilizan también, pero lo más importante si estoy ante una anafilaxia, y eso yo tengo que educarle a mi paciente que sabe que tiene anafilaxia, y si no sabe y le llega a la urgencia a un paciente que tiene anafilaxia, lo primero que yo tengo que tener en mente no es, licenciado, hacerle una vía para hacerle una DEXA, hacerle una analgésico venoso, no. Acá agarrar, romper una ampolla de adrenalina, cargar el PIN intramuscular rápido. Eso es lo que le va a salvar la vida al paciente. ¿Entienden? Entonces, la adrenalina es el fármaco de elección por todos estos mecanismos farmacodinámicos que ustedes ya saben, ¿sí? Entonces, van a repasar esto y van a ver un poquitito de eso, ¿verdad? Esto obviamente viene así en ampollitas. En algunos países, acá en Paraguay no lo tenemos, pero en algunos países, como en el Brasil, aquí en el Brasil vienen estas jeringuitas precargadas. Entonces, el que tiene anafilaxia, y como que eso puede ocurrir, no sé, vos te fuiste, no sé, al Chaco a conocer los fortines de la guerra del Chaco, de verdad, ya donde no hay ningún hospital, y te puede dar obviamente una anafilaxia, y te vas a morir si no tenés esto. Entonces, estas personas generalmente se educan y compran esta jeringuita, ¿verdad? Y tienen en su cartera así como parte de su vida, como un apéndice de su vida, ¿verdad? Entonces, acá lastimosamente no hay, pero sí tenemos esta ampollita que hay en cualquier farmacia. Y en cualquier hospital tendría que haber, ¿verdad? Obviamente la adrenalina, ¿está bien? Entonces, eso se rompe, se carga, no es difícil, ¿sí? Entonces, nunca los fármacos ayudantes, ¿verdad?, que son ya de segunda línea, nunca deben reemplazar la administración. La adrenalina es lo que le va a salvar la vida al paciente, ¿sí? Entonces, los antihistamínicos se pueden utilizar porque alivian los síntomas cutáneos, porque un paciente que está con shock anafiláctico o está con una crisis asmática o un angioedema puede tener también roncha. En esos casos va a ayudar un antihistamínico. Los corticoides, por sobre todo para la reacción bifásica. Ustedes habrán estudiado que principalmente aquellas reacciones de tipo 1, ¿verdad?, mediada por IgA, tiene dos fases, tiene una fase hiperaguda y tiene una fase de rebote 3 a 5 días después, ¿verdad? Tiene una
una reacción bifásica. Y los corticoides lo que te va a ayudar en este caso es por sobre todo para esa crisis tardía, ¿está bien? Para evitar esa crisis tardía. Broncodilatadores, obviamente, si el paciente está con pecho chillado, ¿verdad? Con mucho chillido, ¿verdad? Está con su crisis asmática, le haces la adrenalina y le puedes utilizar broncodilatadores como el salbutamol, que es un metador de nervios, ¿sí? ¿Hay un lugar específico donde ponerle la adrenalina? Lo más común es en el cuarto, ¿verdad? En el cuarto porque tiene que ser intramuscular, ¿está bien? En teoría en cualquier lugar, pero lo más común, porque hay mucha masa muscular, es en el cuarto. Vos le agarras una jeringa, ¿verdad? Y le metes toda la jeringa, porque cuando vos tenés que hacer una dérmica y eso, pues vos tenés que hacer un ángulo, todas esas cosas. Sin embargo, esto es más fácil, vos metes toda la jeringa y administras, ¿verdad? Lo más común es el cuarto, ¿sí? Bueno, broncodilatadores, vasopresores. El paciente está hipotenso, le hace adrenalina, no mejora, y bueno, entonces tenés que infundirle por vena, como la noradrenalina, por ejemplo. Y en caso de que el paciente esté tomando un beta bloqueante, ¿por qué una persona tendría que tomar beta bloqueante? A ver, ¿para qué se utilizan los beta bloqueantes, chicos? ¿Cómo? Para problemas cardíacos, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar de eso en los siguientes módulos, ¿sí? Beta bloqueante es un medicamento muy útil en muchas cardiopatías, cardiopatía isquémica, ¿está bien? Insuficiencia cardíaca. A lo que quiero llegar, si vos tenés un paciente con insuficiencia cardíaca que viene con una anafilaxia, vos le haces la adrenalina y no está funcionando, es porque vos tenés un beta bloqueante, porque la adrenalina, ¿dónde te actúa? Los receptores beta, ¿no es cierto? Entonces, los receptores adrenérgicos, y si el paciente está tomando un beta bloqueante, está impidiendo que actúe la adrenalina, entonces tenés que utilizar glucagón, ¿verdad? Concomitantemente, para desbloquear ese efecto beta bloqueante. ¿Bien? Y entonces, puntos clave, ¿verdad? Sabemos que la histamina es el efecto unificador, la atopia, ¿verdad? La historia clínica es fundamental. Generalmente el paciente sabe que es alérgico, a veces es un debut, ¿verdad? Un manejo escalonado, eso es lo que a ustedes se les tiene que dar. Eso es lo que a ustedes, chicos, les va a diferenciar del farmacéutico, de la comadre, del compadre, del primo, lo que a ustedes les va a diferenciar de esas personas, porque todo el mundo sabe que un antihistamínico tenés que darle a una persona que tiene alergia, ¿verdad? Ahora, ustedes ya saben cuáles le pueden dar, cuáles no le pueden dar, el tema de la pseudoefedrina con todas las reacciones adversas, las interacciones, eso es lo que yo les pido que estudien. Y bueno, no olvidarse de la adrenalina, ¿está bien? Paciente de 56 años, hipertensa diabética y es taxista. Mujer empoderada. Imagínate una mujer de 56 años que es taxista. Medio raro, ¿verdad? No sé por qué puse. Pero puede ser, ¿verdad? Es una probabilidad. Bueno, actúa en consultorio por presentar mucha rinorrea, tiene prurito nasal, estornudo, es persistente, le molesta mucho en su trabajo, ¿verdad? Hoy en día ni siquiera ya es taxista, ¿verdad? Uber, ¿verdad? Bolt, Uber, todas esas cosas. Bueno, ¿qué le harían, chicos, a esta paciente? ¿Qué le darían? Antihistamínico de segunda generación. Muy bien, una opción es un antihistamínico de segunda generación. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué le podemos hacer? Un corticoide intranasal. Muy bien, es una opción. Entonces, antihistamínico de segunda generación, corticoide intranasal, son todas medidas muy interesantes, ¿está bien? Después hablamos del Montelukast cuando es muy persistente, y de última opción, indicarle, digamos, el tema de los descongestivos tópicos. El tema de los descongestivos tópicos es que es como el corticoide con el que tiene artrosis. Que tiene artrosis, viene con mucho dolor, ¿se acuerdan que hablamos? Y vos le das un corticoide y parece que vio, o sea, que es como si fuera una explosión de éxtasis, de felicidad, y toma todos los días corticoide, y ustedes ya saben qué le va a pasar, ¿verdad? No me escuchen y todas esas cosas. Lo mismo ocurre cuando vos le indicas a un paciente así un descongestivo tópico. Se pone, parece que se le abre allá hasta el cerebro, se le ilumina, ¿verdad? Porque tiene un efecto rápido, potente, alivia mucho los síntomas, pero eso hace que use, entonces tiene ese efecto rebote crónico. Yo no sé si, creo que estará en una de las diapositivas, uno de los problemas de los
descongestivos tópicos es que como son vasoconstrictores pueden producir isquemia a este nivel, pueden producir úlceras, o sea que no son totalmente inocuos, ¿está bien? Entonces no es una buena idea el abuso de los descongestivos, entonces buscar alternativas. Más todavía si el paciente tiene una rinitis persistente, crónica. Si de repente es una rinitis así aguda por una cuestión viral y cosas así, se puede utilizar con tranquilidad. El problema es cuando el paciente es atópico y tiene una rinitis crónica. Es allí donde los descongestivos no son una buena idea. ¿Está bien? Bueno, esto es un cuadro que les traigo a ustedes como un resumen, ¿verdad? Estos son los principales antihistamínicos tipo 1 de primera generación. Estos son los principales antihistamínicos tipo 1 de segunda generación. Los descongestivos que más tenemos aquí en Paraguay tenemos peridefrina, tenemos oximetazolina, tenemos la nafazolina y tenemos también la pseudoefedrina y la fenilefrina, que también viene en preparados antigripales, entre comillas, ¿verdad? En el comercio, ¿verdad? Y con todas sus características que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, con esto terminamos.